contexto, Rusia ha dado un paso significativo en la lucha contra esta enfermedad al desarrollar su propia vacuna de ARNM, diseñada específicamente para combatir el cáncer. Dicha innovación será distribuida gratuitamente a los pacientes con esta enfermedad. El anuncio sacudió a México como pocas noticias en el terreno científico y económico. El país, que durante décadas dependió de importaciones millonarias de medicamentos, decidió dar un paso histórico, instalar en su propio territorio 3 plantas biomédicas que prometen cambiarlo todo. No se trataba de un comunicado cualquiera, sino de una declaración de independencia en un terreno donde la dependencia había sido la norma. Durante años, los pacientes con enfermedades graves, como el cáncer, la leucemia o los males raros, habían estado atados a tratamientos que llegaban desde laboratorios extranjeros, casi siempre a precios exorbitantes y con cadenas de distribución que dejaban a miles sin acceso. Las cifras son duras. En México, cada año se diagnostican más de 190,000 nuevos casos de cáncer, y al menos 85,000 personas pierden la vida por falta de acceso a terapias oportunas. Frente a esa realidad, la noticia de que México produciría sus propios medicamentos de alta complejidad sonaba a revolución silenciosa. Porque hasta ahora, México era, en muchos sentidos, un país atrapado en un modelo injusto. El plasma que se obtenía de miles de donadores en hospitales públicos terminaba desperdiciado porque no existían las plantas de fraccionamiento necesarias para aprovecharlo. Ese mismo plasma, en países como Estados Unidos, se transforma en terapias para la hemofilia, en inmunoglobulinas que salvan a niños con sistemas inmunes comprometidos, o en albúmina, vital para pacientes críticos. Pero aquí, por falta de infraestructura, se perdía. Literalmente se tiraba a la basura un recurso que en el mercado internacional vale miles de millones de dólares. Y en medio de ese derroche, el país gastaba fortunas importando lo que pudo haber producido dentro de sus propias fronteras. De pronto, ese círculo vicioso parecía romperse. El gobierno, en alianza con empresas y centros de investigación, anunció la instalación de 3 plantas, una especializada en terapias avanzadas como el CAR-T para tratar cánceres hematológicos, otra en fraccionamiento de plasma y una más en producción de principios activos farmacéuticos, los famosos APIs, que son la base de prácticamente todos los medicamentos modernos. Era como si México hubiera decidido, de la noche a la mañana, ponerse al nivel de potencias biomédicas como Corea del Sur o Israel. Y lo más sorprendente es que no se trataba de promesas lejanas o proyectos en el aire. Ya había fechas, ya había terrenos designados, ya había inversión comprometida. La reacción fue inmediata. Médicos, pacientes y familias enteras celebraban con entusiasmo. Porque no era una noticia abstracta. Para quienes han visto a un ser querido enfrentar un diagnóstico de leucemia, para quienes han tenido que vender sus casas o endeudarse para costear una quimioterapia importada, esta noticia era casi un milagro. En redes sociales, los comentarios se multiplicaban: al fin México piensa en nosotros, ya no tendremos que esperar meses para un medicamento que llega de fuera, esto puede salvar vidas. Era evidente que el tema trascendía lo económico. Estábamos ante un giro con impacto humano directo, con la posibilidad de que cada vial, cada frasco producido en estas plantas, significara más años de vida, más tiempo con la familia, más esperanza. El anuncio no se quedó en palabras bonitas ni en planes abstractos. Los nombres de las empresas involucradas empezaron a sonar como los nuevos protagonistas de un cambio profundo. Kene, una compañía que hasta hace poco era poco conocida fuera de los círculos especializados, sorprendió al comprometer una inversión multimillonaria para instalar en México una planta de fraccionamiento de plasma. ¿Qué significa esto? Que por primera vez en la historia del país, todo ese recurso que antes se desperdiciaba en hospitales, literalmente miles de litros de plasma al año, podrá convertirse en terapias vitales. Estamos hablando de inmunoglobulinas para niños inmunocomprometidos, de albúmina para pacientes críticos en terapia intensiva y de factores de coagulación para personas con hemofilia. Es un salto monumental. No solo porque permitirá salvar miles de vidas mexicanas, sino porque posiciona a México en un mercado que mueve más de 30,000 millones de dólares a nivel mundial. Kene no solo vio una oportunidad de negocio,
vio una nación lista para independizarse en uno de los sectores más sensibles, el de los medicamentos derivados de la sangre humana. Pero Kene no es el único jugador. Genbio, una compañía con experiencia en biotecnología avanzada, anunció que instalará en México una planta dedicada a terapias celulares y genéticas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más ambiciosa. Estamos hablando de tratamientos como el CAR-T, que han revolucionado el combate contra leucemias y linfomas, pero que hasta ahora estaban reservados casi en exclusiva para países desarrollados. El costo de una sola terapia CAR-T puede superar los $400,000 en Estados Unidos, lo que la convierte en inaccesible para la gran mayoría de las familias mexicanas. Con la planta de Genbio en territorio nacional, no solo se reducirá el costo de manera drástica, sino que también se formará un ecosistema de investigación y desarrollo que atraerá a científicos, médicos y talentos de toda la región. De pronto, México podría convertirse en un hub latinoamericano de medicina avanzada, un destino obligado para quienes busquen acceso a lo más innovador en terapias oncológicas y regenerativas. Y luego está Neopharma, otro de los gigantes que decidió entrar en la jugada. Su compromiso, producir principios activos farmacéuticos, los famosos APIs, que son la base de cualquier medicamento moderno. Para dimensionar lo que esto significa, basta recordar que más del 90% de los APIs que se usan en México se importan de India y China. Es decir, cada pastilla, cada jarabe, cada antibiótico que consumes tiene detrás una dependencia estructural de países lejanos. Con Neopharma instalando producción nacional de APIs, México no solo asegura su soberanía sanitaria, también se protege ante crisis internacionales como la que vimos durante la pandemia de COVID-19, cuando los países productores cerraron exportaciones y dejaron a decenas de naciones sin acceso a medicamentos básicos. Neopharma no llega sola, llega con la visión de hacer de México un actor global en la cadena farmacéutica, reduciendo costos, acortando tiempos y blindando al país frente a futuras emergencias. De pronto, tres nombres, Kene, Genbio y Neopharma, empezaron a resonar como símbolos de una nueva era. No eran simples corporativos, eran la promesa de que la salud de millones de mexicanos dejaría de estar condicionada por lo que decidiera un laboratorio en Basilea, Shanghái o Nueva York. La noticia generó debates inmediatos. ¿Podrá México mantener la calidad y los estándares que exigen organismos internacionales? ¿Habrá suficiente talento humano para operar estas plantas de alta complejidad? ¿Cómo reaccionarán las farmacéuticas extranjeras, que durante años dominaron el mercado mexicano? Preguntas legítimas, pero que no lograban opacar el entusiasmo. Por primera vez en mucho tiempo, se percibía un horizonte donde México no era solo consumidor, sino productor, innovador y líder en un campo que mezcla ciencia, salud y geopolítica. Lo que comenzó como un anuncio industrial se transformó rápidamente en un tema geopolítico. Y es que la entrada de México en el terreno de la biotecnología avanzada y la producción farmacéutica no es un movimiento menor, es un golpe directo al tablero mundial. Durante décadas, el negocio de los medicamentos derivados de plasma y los APIs estuvo concentrado en unas cuantas naciones. Alemania, Suiza, China e India marcaron las reglas, fijaron los precios y decidieron qué países podían acceder y cuáles tenían que esperar. Ahora, con las inversiones de Kene, Genbio y Neopharma, México rompe esa lógica y se posiciona como un nuevo competidor. Y no cualquiera, uno con una ventaja estratégica enorme. Su cercanía con Estados Unidos, el mercado de salud más grande y caro del planeta, convierte al país en un socio inevitable y en un riesgo para quienes históricamente controlaron la cadena de suministro. Los primeros en reaccionar fueron los europeos. No es casualidad que Bruselas lanzara declaraciones diplomáticas apenas días después del anuncio. Funcionarios de la Unión Europea insinuaron que habría que revisar los estándares de calidad y seguridad de los nuevos productores, en clara referencia a México. Lo que parece una preocupación sanitaria es, en realidad, un reflejo del miedo a perder participación en un mercado que mueve decenas de miles de millones de euros al año. Por su parte, Estados Unidos enfrenta un dilema aún mayor. Washington no puede criticar públicamente a México sin arriesgar su relación comercial bajo el TEMEC, pero tampoco está dispuesto a ceder parte de su dependencia estratégica en medicamentos.
En los pasillos del Capitolio ya se habla de la posibilidad de usar incentivos fiscales para traer de vuelta a su territorio las plantas que estaban migrando hacia México. Sin embargo, el costo de esa operación sería gigantesco y la competitividad mexicana, con salarios más bajos y una ubicación privilegiada, es difícil de igualar. Mientras tanto, en América Latina, el efecto dominó comenzó casi de inmediato. Gobiernos como el de Brasil, Chile y Colombia miran con atención el movimiento mexicano. Por un lado, sienten la presión de no quedarse atrás en el acceso a medicamentos más baratos y de última generación. Por otro, saben que una alianza con México podría darles ventajas estratégicas frente a los grandes laboratorios. Ya se habla de convenios regionales para adquirir en bloque terapias producidas en México, lo que permitiría reducir costos y fortalecer a la región frente a los gigantes farmacéuticos. Incluso organismos multilaterales como la OPS y la CEPAL han mostrado interés en incluir este nuevo eje sanitario dentro de sus programas de cooperación. Pero lo más interesante no está solo en el terreno económico, sino en el simbólico. México, que durante décadas fue visto como un país dependiente de la innovación extranjera, hoy comienza a escribir una narrativa distinta, la de una nación capaz de liderar, de innovar y de marcar la pauta en áreas tan críticas como la salud. Y esto tiene un poder blando incalculable. La imagen de México como productor de vacunas, terapias celulares y medicamentos esenciales empieza a circular en medios internacionales. Expertos de Harvard y del London School of Economics han señalado que, si se consolida este movimiento, el país podría convertirse en el hub sanitario de América Latina, desplazando a naciones que hasta ahora llevaban la delantera en la región. Por supuesto, los retos no desaparecen. La corrupción, la falta de infraestructura hospitalaria y la necesidad de capacitar miles de especialistas siguen siendo obstáculos enormes. Pero por primera vez, la discusión no gira en torno a lo que México no tiene, sino a lo que está construyendo. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, es histórica. Lo que se abre es un escenario en el que la salud, la ciencia y la política se entrelazan en un mismo punto, un México que ya no solo consume lo que el mundo produce, sino que empieza a producir lo que el mundo necesita.